Hola a todos. Hoy quiero repasar la evolución de nuestro negocio en el tercer trimestre del año. Nos enfrentamos a la segunda ola de esta pandemia y nuestras prioridades se mantienen: la salud de nuestros empleados, de nuestros clientes y de la sociedad en general, y seguir prestando nuestro servicio con normalidad. En cuanto a los resultados del tercer trimestre, hemos alcanzado un beneficio de 1.141 millones de euros. Y supone un incremento significativo en el contexto actual del 79,5% respecto al segundo trimestre y del 4,1% en euros constantes en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta cifra de resultados representa un nivel más normalizado en línea con años anteriores. Me gustaría resaltar los principales aspectos que muestran esta tendencia positiva. Primero, la solidez de nuestro margen neto, que a pesar de la situación ha crecido un 13,5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Segundo, el fuerte control de gastos, con un excelente ratio de eficiencia que se sitúa en el 45,6%, un dato mucho mejor que el de nuestros competidores europeos. Tercero, la significativa mejora de nuestro coste de riesgo acumulado hasta situarse en 169 puntos básicos. Cuarto, la fuerte generación de capital, con nuestro ratio de capital CET1 creciendo 30 puntos básicos en el trimestre, superando nuestro objetivo antes de lo esperado. Y finalmente, nuestras capacidades digitales han demostrado ser esenciales y diferenciales para dar un mejor servicio a nuestros clientes en este contexto. Gracias a ello, este año hemos conseguido 4 millones más de clientes móviles. Para terminar, confío en que saldremos más fuertes de esta situación, tanto BBVA como todos nosotros, creciendo como personas y como sociedad. Sed positivos, manteneos fuertes y cuidaos mucho.